Lo dijo él. A primera hora. Ahora dos mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Bienvenidos a Tostando Granizo, les saluda Jimena Ron. Muy buenos días, les saluda Anabel Guerrero. Bueno, hoy estamos en compañía de Jimena Ponce, ex asambleísta. Vamos a conversar un poco acerca de un tema que nos parece importante también. Habíamos conversado en los dos programas anteriores acerca de salud, Anabel, y hoy nos vamos a montar en este tema que es igual de importante, que es el tema del trabajo, a puertas precisamente del 1 de mayo, esta fecha tan importante a nivel internacional, porque nos recuerda la importancia y la trascendencia de respetar el tema laboral, ¿no es cierto? Pero también de mantener las conquistas laborales que se han ganado con el tiempo. Y esto, por esa razón precisamente, es que en el 1 de mayo hay marchas a nivel nacional, a nivel internacional. Y esto, dicho sea de paso, me parece importante recordarlo. Esto de acá es necesario. Esas marchas, esa salida de la clase trabajadora es necesario para recordar, para insistir en mejores días para la clase trabajadora, y también porque las conquistas nunca están ganadas de manera definitiva. De eso y más vamos a charlar el día de hoy. Sí, definitivamente. Qué importante lo que acabas de decir, Jimena. Cuando hablamos de empleo, además, no solamente hablamos de economía, hablamos de dignidad, hablamos de derecho, hablamos de proyectos de vida. Un poco para luego darle la palabra a Jimena, yo quisiera simplemente hablar de algunos temas que se han suscitado en torno al empleo, ¿no? Entre el 13 y el 14 de abril de este año se produjo el despido de 300 funcionarios, pero además funcionarios del sector salud, un sector que está en crisis, y eso realmente es muy preocupante, ¿no? Solo en Pichincha superan los 130 médicos desvinculados y se proyecta que la cifra nacional alcanzaría 900 despidos. Y esto realmente es alarmante, insisto, por todo lo que se está viviendo en el sector salud. Ahora, también el tema de la subida de los aranceles con Colombia, esto también está generando un impacto en el empleo en Ecuador. Esto lo dice la propia Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Entonces, esta imposición de tarifas del 100% ha reducido drásticamente el intercambio bilateral, afectando a empresas y trabajadores en ambos países, tanto en Ecuador como en Colombia. Uno de los impactos más críticos de la tensión comercial es precisamente la pérdida de empleo, según lo dicho por la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Se han producido ya o se han perdido 5.000 empleos. A esto yo quiero sumar muy brevemente un tema de retrocesos en materia de derechos. Hay un frente por las 8 horas que se ha instituido aquí en el Ecuador de jóvenes, son alrededor de 100 jóvenes, que se llama el Frente de las 8 horas porque, digamos, algo que incluso es asombroso. O sea, estos jóvenes están hablando nuevamente de algo que a lo largo de la historia fue una conquista, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Ellos lo están volviendo a plantear porque hay un acuerdo, el acuerdo 059, el acuerdo ministerial 059, con el cual se busca como una especie de extender el horario laboral de 8 a 10 horas, ¿no? Esto el de la flexibilización. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ellos están planteando incluso demandas de inconstitucionalidad y algunas acciones, pero también se oponen a una ley de educación dual, en donde a la par de una ley que tenemos sobre, digamos, pasantías, esta ley permitiría que los jóvenes que están estudiando en la universidad hagan pasantías en las empresas, pero sin estos derechos que ya se contemplan en la normativa ecuatoriana, que es de tener seguridad social y de tener un estipendio. Entonces, ellos señalan en nombre de los jóvenes o se utiliza en nombre de los jóvenes para decir que no hay problema, que los jóvenes
quieren trabajar por horas y de tales formas en donde no haya ciertos beneficios, y ellos señalan, esto no es cierto. No se tomen el nombre de los jóvenes para decir que no queremos dignidad, que no queremos seguridad social y que incluso a futuro no pensamos en algún día jubilarnos, ¿no? Y finalmente los toques de queda. Los toques de queda afectan el tema del empleo en el ámbito del turismo. Y además son toques de queda que se han vuelto recurrentes, ¿no? No se sabe, incluso hay expertos en temas de seguridad que dicen, bueno, estos toques de queda están generando realmente un beneficio en el ámbito de la seguridad frente al impacto que están teniendo en la economía del país. Entonces, el trabajo, el tema de tener empleo no necesariamente significa tener un trabajo digno en el Ecuador. Y esta situación la situación laboral complicada del Ecuador, además afecta especialmente a las mujeres, Jimena, ¿no? Hay un problema estructural laboral que todavía no hemos superado y es esta afectación a las mujeres específicamente. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, buenos días y muchísimas bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Siempre me parece muy interesante que las mujeres estén hablando de política, están hablando de la coyuntura y proponiendo temas que tienen que irse tratando en este país. Efectivamente, las mujeres lamentablemente vamos siendo un sector en el que todas las políticas nos van golpeando. Este tema de salud que lo acaba de topar Anabel nos va golpeando más, los temas económicos nos golpean más. Si ocurre una situación de toque de queda, de inseguridad, estas medidas drásticas que se toman, que contienen a la población, que reducen el sistema económico y lo contraen, pues la mayor afectación cae en el sector de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una carga de trabajo. Y qué bien que esto lo podemos tratar ahora frente al 1 de mayo, al Día de los Derechos de los Trabajadores. Esta afectación que tenemos a las mujeres, cuando la economía se reduce, la carga de cuidados aumenta. Cuando vemos que hay esta reducción por la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, en la que se reduce los temas de inversión, los guaguacentros, los centros de atención a los niños, los centros de desarrollo infantil, los dispensarios médicos, todas estas políticas que se dicen sociales, que me parece que más bien son políticas humanas, son políticas del ser humano y es lo que dice la Constitución, es para lo que debería funcionar el Estado. Todo esto se reduce y ¿a dónde recae? Al trabajo no remunerado de las mujeres, a ese trabajo de cuidado que hay que hacerlo en la casa y que no está valorizado, no está reconocido, que no se paga, que no tiene seguridad social. A los 65 años, después de acabar de cuidar a los guaguas, al marido, a la familia y después a los nietos, resulta que a los 65 años sin fuerza, muchas mujeres se quedan sin pensión jubilar porque no tuvieron esa opción. Entonces, todo el sistema de protección social que protege a los trabajadores remunerados está ausente para las trabajadoras no remuneradas. Y digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres dedicadas al cuidado. Y todas estas afectaciones, estos recortes en salud, van efectivamente no solo a la vida de la gente, sino al bolsillo. Hablaba con Jimena en algún momento, las mujeres que están, por ejemplo, en este momento cobrando el bono de desarrollo humano. Antes tenían su lógica, digamos, lo natural era ir a un centro de salud público y de ahí hacer uso del servicio de salud. Cuando se reducen estos centros de salud, pues por supuesto el acceso a medicinas ahora es muy difícil. Las personas que reciben el bono de desarrollo humano ahora tienen que destinar esos recursos para ir a una empresa privada a comprar las medicinas, para ir a una empresa privada a pagar la salud. Entonces, todo este programa de protección social, que es el bono de desarrollo humano, ahora se lo está destinando y hace este circuito para ir a los sectores privados. Imagínense lo poco digno, lo poco sostenible que es para una estrategia de política pública de sostener a las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Y efectivamente, en todas estas condiciones, como vemos, las mujeres, por la estructura patriarcal del Estado y de la sociedad, somos cada vez más afectadas. Hay una diferencia en los ingresos de las personas, de las mujeres, una brecha salarial que la CEPAL lo coloca en su informe en la región aproximadamente del 17 al 20%. Es decir, mujeres en la misma posición, con los mismos niveles de conocimiento y con las mismas responsabilidades, en Ecuador esta brecha salarial está aproximadamente en el 18%. Un 18% menos una ingeniera que está haciendo un levantamiento topográfico diferente a lo que hace un ingeniero, a lo que gana un ingeniero haciendo el mismo levantamiento topográfico.
Estas diferencias existen, son toleradas, no son corregidas, lamentablemente por un Estado que no está funcionando en este sentido de tratar de igualar. Cuando estamos hablando de estas últimas encuestas de empleo que ha sacado el INEC, vemos que el empleo adecuado para hombres está en un 40.8%, con la medición, con la definición que tenga el INEC. Pero frente a esa misma definición, para mujeres el empleo adecuado está en un 30.4%. 10 puntos de diferencia no es despreciable. Además, las mujeres estamos localizadas, la mayoría de las mujeres, en trabajos que son precarios, en el trabajo informal, en los trabajos de servicios, de cuidados, de atenciones, de limpieza, que son además más precarios, menos remunerados, menos reconocidos. Y adicionalmente, la carga del trabajo doméstico, la carga del trabajo en la casa, la carga del trabajo de cuidados. Ese también es otro elemento que carga la vida de las mujeres. Por eso yo espero, y mi expectativa es que este viernes 1 de mayo veamos muchas mujeres marchando por un trabajo digno, por unas condiciones dignas para trabajar, por las posibilidades de que en este país se recuperen y se garanticen los derechos. Eso es lo que yo considero también la marcha es necesaria, ¿no? Para visibilizar todos estos problemas estructurales, que dicho sea de paso no son solamente del país, ¿no? Son problemas estructurales de la región, pero que es importante mirarlos y para poderlos enfrentar. Y uno de estos problemas que muy poco se ataca, digamos, se habla quizás algo, pero muy poco se logra llegar a soluciones, es precisamente el poco acceso que tienen las mujeres al trabajo en comparación con los hombres, siendo además, y esto es importante, esto es un dato importante, que las mujeres son, el porcentaje de mujeres son de preparación es mucho mayor al de los hombres, es decir, las mujeres de alguna manera se forman un poco más, pero tienen dificultades de acceso al empleo precisamente por la desigualdad, ¿no es cierto?, por el contexto de desigualdad que hay en el país. Pero ya a nivel global también el desempleo es un problema, o el empleo informal incluso es un problema que también requiere soluciones y que se ve agravado en el país por distintas situaciones. Ya Anabel nos había contado no solamente el tema de la subida de aranceles, ¿no es cierto?, los mismos toques de queda, también lo que pasa a nivel internacional, la subida del combustible. Todo esto va sin duda alguna a ir impactando en el empleo en el Ecuador, en el bajo índice que tenemos del empleo formal. Y hay que ser claros aquí. De 10 ecuatorianos, apenas 3 ecuatorianos tienen empleo formal. Es decir, ese empleo en condiciones dignas, es decir, un empleo que llega al salario básico o más del salario básico, personas que pueden tener acceso a la seguridad social, que pueden tener acceso a créditos en la banca, que pueden tener acceso a créditos hipotecarios. El resto de la población que está en la edad de trabajar, ¿no es cierto?, en la edad de producir, no tiene acceso a este empleo formal, probablemente esté en el empleo informal o en esto que el INEC ha denominado como el otro empleo, ¿no?, que es esta población que labora, digamos, menos de las 8 horas porque quiere o porque no tiene posibilidad de laborar más de ese tiempo, que gana menos del salario básico y sin duda alguna que no va a tener los beneficios que tiene el empleador formal. Ahí también tenemos algunos números, algunas estadísticas que nos va a contar Anabel sobre la base de la encuesta del mes de abril del INEC. Y yo creo que también es importante a ver si conversamos de esta charla, incluso con Jimé, de esta charla que está pendiente en el país, que es el trabajo por horas, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, solo para sumar lo que acabas de señalar sobre otro empleo no pleno o el otro empleo, lo que se dice es que, bueno, continúa en expansión en el país, realmente es muy amplio el tema del otro empleo y se concentra actualmente en más de 3 millones de personas y se consolida como uno de los principales componentes del empleo en el país. El punto de este otro empleo es que no garantiza definitivamente condiciones de vida digna, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen este otro empleo no pueden acceder a créditos y no pueden mejorar sus condiciones de vida. Realmente eso yo creo que es a largo plazo lo más complejo. Si bien, digamos, puntualmente puede ayudar a mejorar las condiciones de las y los ecuatorianos, a largo plazo este otro empleo realmente precariza la vida.
precariza la vida, eso es, y entonces realmente implica además que quienes se agrupan en este otro empleo ganan menos del salario mínimo o trabajan menos de la jornada legal o pueden llegar a trabajar la jornada completa y sin embargo ganar mucho menos que este salario mínimo que está establecido en el país. Entonces, ahí definitivamente hablar de cosas que se requieren, ¿no? Que el Estado tiene que mirar, ¿no? Una apuesta seria por la formalización, el tema de la inversión, del fortalecimiento productivo, de la capacitación, pero por supuesto, lo que acabas de señalar, Jimena, seguridad jurídica, estabilidad institucional, apoyo a pequeñas y medianas empresas. Entonces, este tema de hablar, ¿no? De la seguridad jurídica, de no caminar hacia esta suerte de precarización, de flexibilización, que no ayuda y no contribuye. Sí, insisto, se toman el nombre de los jóvenes principalmente para hacer estos cambios, pero los jóvenes no están de acuerdo con este tema o no se les ha consultado. Y en eso, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo y quien está al frente del Ministerio del Trabajo utiliza mucho el nombre o habla en nombre de los jóvenes y realmente esto no es así. Por lo menos hoy está muy claro, se están organizando, tienen un frente en donde están rechazando este tipo de medidas. Jimé, ¿qué opinas tú del trabajo por horas? Esto además me parece que es un tema que sí que lo debemos de discutir porque la ciudadanía ya dijo que no en la última consulta popular, pero de parte de los sectores empresariales hay esta necesidad y de parte yo creo que también de algunos trabajadores de que esto se debata por lo menos, ¿no? En la medida en que el trabajo por horas de manera informal sí existe. O sea, y es una realidad que no podemos, de la que no podemos cerrar los ojos. No sé si realmente sea el momento de empezar a discutir estas cosas, a ver si empezamos a encontrar salidas a la crisis del empleo. De acuerdo, y la crisis del empleo pasa porque hay una mayor activación económica, porque hay inversión en industria, porque hay inversión en infraestructura y que genere dinamismo económico. Y ahora estamos en el año de la construcción también, ¿no? Esperemos. De acuerdo al presidente. El año de la vivienda, de la construcción y del empleo. Eso fue un anuncio. Sí, bueno, ya estamos 29 meses, 23 meses con este gobierno, entonces ya sería el tercer año en el que a lo mejor algo pasa. Lo digo así porque es evidente lo que estamos viviendo en el día a día. Uno va con la calle, uno trota a las 5 de la mañana y ve a los indigentes en la calle y cada vez más, entonces ya del empirismo sí se puede pasar a teorizar. Entonces, me parece que hay que ver formas adecuadas del empleo, pero considerando siempre un elemento fundamental que es la garantía de derechos. Y los derechos no es solo al salario de ese momento, entonces hacer la división para ver si tengo tantas horas puedo ganar el básico y divido y multiplico. No es un juego de aritmética, es un juego de política pública, es un juego que pasa desde esto que hablábamos hace un ratico, la inversión para que se produzca un mayor dinamismo económico y se genere empleo. El generador de empleo es el Estado con la política pública, no es el que contrata. El empresario privado contrata la mano de obra que está existente, que se forma en en universidades públicas, en institutos públicos y privados. Entonces, todo un sistema que tiene que funcionar. Quien genera el empleo, las condiciones para que haya una reactivación económica es el Estado con políticas públicas. El gobierno nacional, los gobiernos autónomos centralizados, todo lo que tiene que funcionar para que aquí exista tranquilidad en el tema financiero, tranquilidad en los temas de inversiones y pueda generarse una dinámica económica. Entonces, es ahí donde deben radicar un montón de políticas para que pueda generarse esta activación y esta activación convoque a que la gente se acerque a trabajar o se ponga su emprendimiento, se ponga sus organizaciones de economía popular y solidaria para llevar adelante iniciativas económicas. Entonces, en ese sentido, las diferentes formas, digo, lamentablemente la única forma que se ha visto de modernizar, entre comillas, el empleo ha sido la flexibilidad en horas. Y eso ha sido el beneficio solo para un sector, porque eso ha beneficiado, como vemos en esta última reforma, lo que ha hecho es rebajar las horas extras. Eso es básicamente lo que ha hecho. O sea, le ha apuntado ese bolso de las horas extras a la cuenta contable de las empresas privadas de las horas extras para bajárselas y distribuirlas de manera de que, es que el empleado lo que quiere es tener libertad para escoger a qué horas va a trabajar o no.
No tienen una simetría de poder en la que el empleado dice, el empresario tiene que trabajar en turnos porque la máquina se prende de tal hora a tal hora. El empresario va a escoger las horas en que tiene que funcionar y de acuerdo a eso el trabajador va a tener que laborar en esas horas. Entonces lo que ha hecho es ahorrarse las horas extras. ¿En beneficio de qué? ¿Qué le beneficia esa modificación de la legislación al trabajador o a la trabajadora ecuatoriana? Mejores condiciones de trabajo, mayor dignidad, seguridad en su trabajo. Eso no ha estado en la balanza. Cuando se toma este tipo de decisiones tiene que haber un win-win, como dicen, un ganar-ganar para todos los sectores. Y en cuanto a modernización del trabajo, hay que ver otras formas. Hay que ver, por ejemplo, Anabel con mucho acierto hablaba sobre la economía informal. Esta que está en la calle, esta que la vemos, que decimos, bueno, y es que ellos no alquilan un local, ellos no están pagando el arriendo, sin embargo tienen ingresos. Esa gente está haciendo mover la economía. Aquí creo que es del 60% de economía informal, en Bolivia es del 80%, en Perú es como el 60-70% de economía informal. Y lo primero que se ocurre, si es informal, hay que formalizar. No se le ocurre a la gente decir, si es informal, tenemos que ver cuáles son sus condiciones de trabajo. Ahí vemos muchas mujeres con trabajo precarizado, con los guaguas cargados, que primero está embarazada, después está cargado el guagua porque ya le nació. Y está haciendo la zona azul, está cobrando la zona azul. Entonces, ahí debe integrarse una política pública y para eso está el Estado y para eso debe trabajar integradamente para colocar políticas públicas que permitan que la gente trabaje de manera digna. Esa gente de la economía informal está resolviendo su vida, está dinamizando la economía, porque compra en el supermercado la funda de caramelos y los vende en la calle. Está comprando, está haciéndole negocio a los grandes supermercados y está haciendo una movida económica, está haciendo circular flujos y consume con sus ingresos, le está resolviendo el problema del empleo, digo un poco estirando el argumento, le está resolviendo el problema de empleo al Estado. Entonces, me parece que no debe solo entrar la regla de 3 de las horas flexibles, de las horas de trabajo por horas, sino que debe pensarse en una política integral. Porque cuando uno trabaja, uno tiene derechos a trabajar. Entonces, si hay modalidad de trabajo individual, autónomo, por horas, en relación de dependencia, todos estos deben tener una cobertura de derechos. Para todos ellos debe haber una gama de derechos, de decir a usted le corresponde esto o no. Y me parece que esa es la lógica en la que se debe trabajar cualquier reforma. Bueno, y yo creo que el tema de la política pública es también un vacío, ¿no? Digamos que hay que cubrir y precisamente es algo que no se discute no solamente desde el Ejecutivo, yo diría también desde la Asamblea Nacional, ¿no? Hay muy pocas discusiones ahí desde ese lado, porque no es muy popular, ¿no? El movimiento en temas laborales sí puede de alguna manera desgastar al gobierno, desgastar al legislativo. Me parece que son temas que se evitan, pero que son necesarios para lograr esto que buscamos dentro del país y son mejores condiciones laborales. Yo creo que con eso nos quedamos, ya nos dijeron por ahí que el tema estaba súper interesante, porque en efecto hablar de estas necesidades y estos problemas sensibles de la población, claro que va a ser un tema interesante. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Esto fue Tostando Granizo. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Jimena. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.